plástico es un material muy ligero, versátil, durable. Todas estas características también ayudan a que todo lo que se produce a partir del plástico también ahorre energía en el envasado, en edificaciones, etc. Todas estas características positivas también lo convierten a su vez en un enemigo silencioso. Se calcula que 100.000 especies mueren por la ingesta de plásticos. Peces, animales y en el aire, en el agua, en el suelo. En todos lados está presente este pequeño fenómeno que creamos nosotros. Ahora, ¿es tan buen negocio el plástico? Siempre es un gusto poder venir a charlar con vos y acompañarte en Sustentar TV. Sí, a ver, me parece que la clave es tratar de no recortar una realidad, ¿no? ¿Qué significa esto? El plástico es barato, entre comillas, de producir, primero porque se deriva principalmente de un bien que es conocido como el hidrocarburo, tiene procesos que ya fueron desarrollados, es casi un commodity, entonces ya sabemos cómo manejarlo, cómo generarlo, las distintas derivaciones que tiene, porque bueno, uno habla del plástico en general, pero la verdad que hay muchísimas corrientes de plásticos. Y también me parece que hay algo que vos dijiste que es muy importante, es barato de producir porque no consideramos el impacto posterior de ese plástico, de ese material, para las comunidades, ya ni siquiera es para el planeta, para las propias comunidades. Entonces, bueno, ahí tenés un tema. En muchos casos el plástico cuesta o para ser reutilizado tiene que reciclarse y va perdiendo capacidad en su propio uso. Entonces, la realidad siempre va a estar en términos de cuán fácil le hacemos al plástico la intervención en el mercado, o cuán difícil, o cuán representado va a estar ese impacto en el mercado. ¿Sería muy descabellado poner un impuesto al plástico para favorecer el desarrollo de nuevos materiales más ecológicos? Vos fijate que, por ejemplo, ya Argentina lo vivió el año pasado, que tuvo que subsidiar el petróleo. Entonces, sí, es fácil de producir, es barato de producir en cierto punto. Si tenés que subsidiar la extracción de petróleo, significa que no es rentable extraerlo, más allá de todos los impactos asociados, y Vaca Muerta de repente iba a ser el objeto salvador de nuestra economía nacional, y finalmente tuvimos que terminar subsidiando porque hay una industria, porque hay familias, porque hay una cadena de producción atrás que no podía asumir los costos asociados. Entonces, digo, todo es muy relativo y lo importante es no recortar esa realidad. Europa tomó la decisión de sacar el plástico o empezar a reducir progresivamente y muy fuerte y cada vez más a punto de, en el corto plazo, sacarlo de su propio consumo, y vos vas y no ves una bolsa de nylon ni de casualidad. Son todas bioplásticos, biodegradables, etcétera, que quizás no tienen la misma resistencia, pero que no generan un impacto tan grande en el ambiente. Indudablemente la bioeconomía que viene asociado a esto tiene que acompañarse. Claro, al principio nos va a salir un poco más caro hacer la investigación y desarrollo de ese tipo de productos, pero no significa que eso va a ser siempre así. De hecho, hoy estaba viendo, me mandaron un emprendimiento de unas chicas que son estudiantes de ingeniería que producían, ¿viste los platitos descartables? Sí. Bueno, que es plástico de un solo uso. Sí. Bueno, eso producían platos con papa. 15 días y se degradaban. Genial. Sí, claro, al principio va a ser caro, pero indudablemente cuando tengas escala, cuando el desarrollo ya esté más probado, cuando logres incorporar en los mercados, etcétera, eso se reduce.
investigador de CONICET, Ignacio Chiesa, afirma que los microplásticos pueden concentrar 1.000.000 de veces más toxinas que el agua del mar. También pueden absorber metales pesados y dejar biodisponibles plastificantes y adictivos tóxicos utilizados durante la fabricación. Por lo tanto, la ingesta de estas partículas podría introducir toxinas en la base de la cadena alimentaria o cadena trófica y así acumularse en los organismos a lo largo del tiempo en procesos conocidos como bioacumulación, pero también puede transferirse a niveles superiores, es decir, a sus predadores. ¿Qué es esto? Básicamente es que esos plásticos van transportando toxinas y distintos materiales que va acumulando y va entrando en los distintos animales que lo van consumiendo. Estos animales a su vez son consumidos por predadores más grandes y eso llega hasta seguramente nosotros. Por eso tenemos que empezar a transformar esta mirada y a empezar a cambiar estos hábitos. Pero ¿será posible que cada vez haya menos plástico en el mundo? ¿Qué dicen las tendencias? Yo creo que, de nuevo, hay que tratar de pensarlo con una perspectiva más amplia. Indudablemente, y te lo planteo de esta forma, la industria del plástico va a ir reduciendo. Más allá de que hoy uno pueda planificar que va a crecer o lo que sea, es indudable, parte ya del mundo lo aceptó y eso va a empezar a hacer que se reduzca. Y después hay un punto en que es probable que, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea está tratando de hacer integraciones en la cadena de valor de los productos. Entonces, si vos mandás un producto envuelto en papel celofán, es probable que no lo puedas ingresar en la Comunidad Económica Europea y te quedes fuera de un mercado. Entonces, eso va a hacer que el uso y el consumo y la producción de plástico se reduzca. O sea, ahí tenés casos concretos donde vos vas a tener que optar, si sos un productor de determinado material, en dejar de utilizar ese plástico de un solo uso porque no te van a aceptar en un determinado mercado. Claro, no te van a comprar directamente. Y Claro, y te quedas afuera del mercado.